Hola a todos y a todas, yo soy la doctora Francisca Parra, egresada de la Facultad de Medicina UDD el año pasado. Actualmente me encuentro trabajando en la urgencia adulto del Hospital Fach y como médico general en el Hospital de la Florida. Y en la clase de hoy día veremos trastornos neuropsiquiátricos, principalmente las demencias y el delirio. Sobre la hoja de ruta de esta clase, partiré dándole unos datos introductorios. Luego desglosaremos cada entidad por separado. Primero el delirium, veremos la definición y epidemiología, cuáles son sus factores de riesgo, la clínica y evaluación clínica, y para terminar con el manejo. Y luego de las demencias, hablaré sobre la definición y epidemiología, el diagnóstico y clínica, luego la evaluación clínica y los tipos de demencia. A modo de introducción quisiera mostrarle algunos datos sobre la población mayor tanto en Chile como a nivel mundial, ya que estas entidades, tanto la demencia como el delirium, se presentan principalmente en este rango etario. ¿Ya? En el 2006, la población de 60 más años correspondía a un 13%. Actualmente, al año 2024, se registra un aumento en esta proporción hasta un 19,2%. Y se proyecta que para el 2044 el envejecimiento poblacional va a seguir aumentando, llegando hasta ser un 30% de la población total, de quienes serían 65 años más, y de los mayores de 80 años también van a aumentar a ser un 7,5% de la población total. Y todo esto es porque la expectativa de vida es mucho mayor. De los mayores de 60 y más años, la mayoría son mujeres en proporción, y el índice de envejecimiento ha aumentado de un 35 a un 86% aproximadamente. Bueno, este envejecimiento de la población chilena plantea desafíos significativos, pero también oportunidades a nivel de salud pública. Se deben hacer políticas públicas, mejorar los sistemas de salud, tanto de pensiones y apoyo social. Iniciaré esta presentación hablándoles sobre el delirium, o también conocido como síndrome confusional. Como les mencioné en la diapositiva anterior, el delirium también se puede denominar síndrome confusional agudo. Y según el DSM-5, que es el manual de clasificación de los trastornos mentales que usan mayoritariamente los psiquiatras, el delirium se define como un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por déficit en atención, conciencia y cognición, es de instalación aguda y es fluctuante. Tiene que cumplir estos tres criterios, ¿ya? Con atención nos referimos a la dificultad para, por ejemplo, mantener conversaciones o seguir instrucciones, o la dificultad para poder focalizar o sostener una conversación con el entrevistador. Con conciencia nos referimos a pérdida de la claridad mental, por ejemplo, un paciente que esté letárgico, o un paciente en sopor superficial o profundo, e incluso un paciente con hipervigilancia. ¿Ya? Un poquito de la epidemiología. El delirium tiene una prevalencia de un 23% en los adultos mayores que están hospitalizados. Es mayor, tiene una mayor prevalencia en adultos mayores que se encuentran hospitalizados, ¿ya? Sobre la incidencia, de un 15 a un 25% lo pueden presentar después de una cirugía mayor electiva, 50% después de procedimiento quirúrgico de alto riesgo, 28 a un 61% luego de caderas de adultos mayores, o sea, cirugía de cadera, ¿ya? Y también pueden presentarlo en cuidados paliativos con una incidencia de un 85%. El delirium se asocia a un aumento de la estadía hospitalaria, al número de hospitalizaciones, tiene mayor mortalidad, mayor institucionalidad y mayor riesgo de demencia. Es importante que tengan en cuenta que la vulnerabilidad está dada por la edad y por las comorbilidades. Y sobre esta vulnerabilidad tiene que llegar un factor desencadenante para poder generar el delirio. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos los factores que son predisponentes, que generan esta vulnerabilidad en el adulto mayor, y factores precipitantes. Principalmente los predisponentes están la edad avanzada, pacientes con demencia ya de base, discapacidades funcionales, que estén en un estado nutricional deteriorado, que sean usuarios de audífonos y de lentes, que tengan trastornos depresivos o un deterioro cognitivo leve, y también abuso de sustancias como alcohol y drogas. Y dentro de los factores precipitantes, principalmente están las drogas, por ejemplo las benzodiazepinas, neurolépticos, la cirugía y anestesia, trauma, anemia,
alguna condición médica aguda, como por ejemplo las infecciones, infección urinaria, neumonía, exacerbaciones agudas de enfermedades crónicas y el dolor. Acá hay una tabla sobre los principales medicamentos que se asocian con el delirium. Si se fijan, acá en alto riesgo están en primer lugar las benzodiazepinas, y las benzodiazepinas son un fármaco bastante frecuente de ver en los adultos mayores, ¿ya? Y acá en moderado y bajo riesgo, por ejemplo, los antidepresivos, y ahí caen los tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿ya? Beta bloqueadores, corticoides, entre otros. Es importante también que sepan que mientras más factores predisponentes estén presentes en el adulto mayor, se necesitan de menos factores precipitantes para que éste desarrolle un delirium. Dentro de la clínica del delirium, tienen que saber que el delirium sigue cierto curso temporal, como ya les mencioné, tiene un inicio agudo, es fluctuante y dura de días a meses, puede presentar una alteración en el nivel de alerta o conciencia, donde el paciente pierde esta claridad mental, puede estar letárgico, soporoso o en hipervigilancia. También una alteración de la atención con dificultad para poder mantener una conversación o seguir instrucciones por parte del entrevistador, o una dificultad para focalizar. También en el delirium los pacientes pueden presentar ciertas alteraciones psicomotoras, y son de estas tres entidades en que se clasifica el delirio. Ya podemos tener un delirium hiperactivo, que es el 25% de los casos, en donde el paciente está hipervigilante, puede presentar delirios, alucinaciones, incoherencias en su discurso y alteraciones del sueño. Luego está el delirium hipoactivo, que es el mayor de las partes, con un 75% de los casos, en donde el paciente se presenta con somnolencia, bradipsíquico, y esto se traduce en su discurso, que anda más lento, habla más lento. Pero esto es más difícil de diagnosticar porque la mayoría de las veces se confunde con un trastorno depresivo que es altamente prevalente en la población de adultos mayores. Entonces se tiene que tener como diagnóstico diferencial, ¿ya? Y en el último tipo de delirium está el delirium mixto, que es un 25 un 30% de los casos, en donde los pacientes van fluctuando entre un estado hiperactivo e hipoactivo. También estos pacientes pueden presentar alteraciones del lenguaje y del pensamiento. Empiezan a presentar ideas deliroides, que son ideas que tienen características delirantes, pero presentan un compromiso de conciencia, ¿ya? Y el pensamiento es desorganizado o incoherente. Y otras síntomas o signos que pueden presentar son alucinaciones e ilusiones. Pueden presentar una alteración ciclo sueño-vigilia. Lo clásico es que estos pacientes duermen de día y de noche presentan este síndrome confusional agudo. Pueden presentar también labilidad emocional, pueden estar irritables o apáticos, y también presentan un déficit de la memoria y la desorientación. En la evaluación del paciente con sospecha de delirium, primero vamos a realizar una evaluación general, en donde realizaremos la anamnesis detallada, tanto al paciente como al acompañante, y también el registro de enfermería. Esto último es súper importante porque, por ejemplo, nosotros podemos ver al paciente de día y ver que está súper bien, que no presenta ningún síntoma, pero en el registro de enfermería sale escrito que de noche el paciente presenta estos síntomas de delirio. Y eso nos orienta mucho, nos hace sospechar más de este síndrome confusional agudo, ¿ya? Luego de realizar la anamnesis, vamos a realizar un examen físico general y neurológico, y también la revisión de los signos vitales y los medicamentos en la ficha de indicaciones. Luego realizaremos un examen mental, donde realizaremos la entrevista y le vamos a realizar test cognitivos, principalmente pruebas de atención, como por ejemplo le vamos a pedir al paciente que repita 5 números o que invierta series o palabras. Y también podemos realizar ciertas operatorias, le podemos pedir que sume y reste. Igual es súper importante ver también cuál es el nivel educacional del paciente para saber qué es lo que vamos a realizar nosotros, ¿ya? Y luego de realizar el examen mental, vamos a evaluar
como métodos de confusión, o sea, vamos a utilizar métodos de evaluación de confusión, como por ejemplo la escala CAM, que está validada para profesionales de salud entrenados. Es una escala que sirve de screening para el delirium y tiene una sensibilidad del 94 al 100% y especificidad del 90 al 95%. Aquí tienen una imagen de la escala CAM o la Confusion Assessment Method, en donde sale los criterios a evaluar y las preguntas que ustedes pueden realizar, ¿ya? Es importante que esta escala la pueden realizar solo personal entrenado, ¿ya? Entonces, primero está el inicio agudo y el pulso fluctuante y sus preguntas. En segundo lugar, la desatención. En tercer lugar, el pensamiento desorganizado. Y en cuarto lugar, la alteración del nivel de conciencia. Acá lo importante es que para realizar un diagnóstico de delirium, sí o sí tienen que estar los primeros dos criterios, es decir, el inicio agudo y fluctuante y la desatención. Y por lo menos tiene que haber uno de los dos últimos, que es el pensamiento desorganizado o la alteración del nivel de conciencia. Bueno, como en la escala CAM solamente la pueden realizar personal entrenado y no todos están entrenados, se creó otro método para evaluación cognitiva que es el 4AT, ¿ya? Y este sí lo puede realizar personal no entrenado y tiene una sensibilidad del 88%. Entonces, la primera AT es Alertness, la segunda es Aggregate Mental Test, después la Attention, y cuarto lugar, Acute Change or Fluctuación, que es el inicio agudo o la fluctuación. Y acá, según si está normal o anormal, obtiene cierto puntaje. Y para poder diagnosticar delirium, el paciente tiene que tener más o igual a 4 puntos. Luego de realizar nuestra evaluación cognitiva, vamos a seguir con los exámenes de laboratorio, ¿ya? Y esto es importante porque, si se acuerdan, uno de los factores precipitantes son principalmente infecciones agudas, ¿ya? Entonces, vamos a solicitar al paciente un hemograma y PCR. Vamos a ver la función renal con el CREA y el BUN y electrolitos plasmáticos, ¿ya? Glicemia, pruebas hepáticas, orina completa, ¿ya? Gases arteriales, hormonas tiroideas, un electrocardiograma y radiografía de tórax. Y dependiendo de la clínica que presente el paciente, vamos a solicitar otros exámenes como por ejemplo el hemocultivo o el urocultivo en caso de que sospechemos infección urinaria, niveles plasmáticos de medicamento en caso de que pensemos que el precipitante del delirium haya sido una intoxicación por medicamentos, y los niveles de B12. Y también podemos solicitar al paciente imágenes dependiendo de la clínica, por ejemplo un TAC o una resonancia en caso de que el paciente presente focalidad o que tenga una confusión post-trauma encefalocraneano, o en que no sepamos cuál es la causa del delirium, ¿ya? También podemos realizar una punción lumbar en caso de que el paciente presente fiebre y cefalea o signos meningio, ahí sospechamos una meningitis, o en caso de sospecha de encefalitis, ¿ya? Y un electroencefalograma en caso de enlentecimiento o que el paciente haya presentado un estatus convulsivo. El manejo del delirium es multidisciplinario, es decir, hay varias especialidades que tienen que intervenir, por ejemplo, médicos, equipo de enfermería, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, nutricionista, ¿ya? Y el tratamiento del delirium tiene 4 pilares. Primero, tratar la causa subyacente. Si no tratamos la causa que está desencadenando el delirium, el paciente va a continuar en ese estado confusional, ¿ya? Después, manejo ambiental, soporte médico y, por último, el manejo farmacológico. Dentro de las medidas ambientales que podemos realizar, primero hay que evitar ruidos fuertes, especialmente de noche. Hay que mantener una buena iluminación en la pieza y tener uso de cortinas, ¿ya? Hay que mostrarle al paciente cuándo es de día y cuándo es de noche para evitar la desorientación. Además, hay que realizar contacto y orientación visual y verbal. Idealmente que el paciente siempre esté acompañado de un familiar u otro acompañante. Y la pieza tiene que tener reloj y calendario. Hay que recordarle todos los días al paciente el día en que estamos, por ejemplo, el número, el día de la semana, el mes y el año. Como por ejemplo, lunes 10 de agosto del 2024, ¿ya?
Y hay que evitar la contención física. La contención física es una medida de salvataje, aunque no es lo que se hace normalmente, ¿ya? Pero está descrito que es lo último que se tiene que hacer, ¿ya? Dentro de las medidas que puede realizar el equipo de salud, tenemos que mantener una buena hidratación y nutrición del paciente, hay que realizar una movilización y deambulación precoz, hay que, si es que el paciente presenta dolor, hay que manejarlo, aquí hay que evitar opioides, principalmente, preferentemente utilizar paracetamol o AINES. Hay que prevenir las úlceras por presión. Con esto, esto lo podemos prevenir moviendo al paciente, cambiándolo de posición o haciéndolo caminar. Y también hay que monitorizar bien la diuresis y las deposiciones. Hay que evitar sondas Foley, ¿ya? ¿Por qué? Porque principalmente, por ejemplo, los pacientes que se constipan pueden presentar delirio, ¿ya? Entonces hay que tener un registro diario de su diuresis y de sus deposiciones. Sobre el manejo farmacológico, no existe un único fármaco que esté aprobado por la FDA para usar durante el síndrome confusional agudo, pero se pueden usar preferentemente antipsicóticos en situaciones muy puntuales, ¿ya? Lo más usado es el haloperidol. El haloperidol disminuye la severidad del delirium, pero no la duración, ¿ya? Pero sí presenta riesgo de prolongar el QT o, o provocar una torsión de puntas, por lo que al paciente con haloperidol hay que mantenerlo monitorizado con un electrocardiograma continuamente, ¿ya? Y el haloperidol cuando se inicia con dosis bajas, ¿ya? Y el otro fármaco que podemos usar son las benzodiazepinas, pero únicamente cuando sabemos que la causa del delirium es por privación de alcohol o por benzodiazepinas, ¿ya? Se recomienda usar solamente una droga que sean dosis mínimas con aumento gradual. Si es que el paciente no responde, hay que monitorizar constantemente los efectos secundarios y hay que reevaluar si estas indicaciones se continúa o empezamos a disminuir progresivamente la dosis según la evolución del paciente. Al final nosotros nos vamos a preocupar de manejar bien el delirium o síndrome confusional agudo para prevenir las complicaciones que tiene, ¿ya? Y puede presentar complicaciones tanto agudas como a largo plazo. Dentro de las agudas hay que tener en cuenta que esto es una experiencia estresante, tanto para el paciente como para el cuidador, el personal de salud, ¿ya? Hay un aumento del daño hacia el mismo paciente por remoción de tubos o catéteres. Se pueden infectar, pueden estar desnutridos y también pueden presentar este daño por sobresedación y contención, ¿ya? Como les mencioné antes, el delirium prolonga las hospitalizaciones. Hay datos que dicen que un día de delirium aumenta un 20% la probabilidad de prolongar la hospitalización, ¿ya? Y esto va de la mano con el aumento de los costos. Y también genera una mayor mortalidad, es decir, que cada 48 horas aumenta el riesgo de mortalidad, ¿ya? A largo plazo, principalmente está mayor mortalidad hasta el primer año. Hay un aumento de 3 veces el porcentaje de morir a los 6 meses. Los pacientes pueden presentar un deterioro cognitivo, principalmente las demencias, ¿ya? Hay una pérdida en la funcionalidad y hay un mayor riesgo de institucionalización. Ahora les hablaré sobre el otro tema que implica esta clase, que es la demencia. La demencia se define como un síndrome neurológico adquirido, ¿ya? Que se caracteriza por una declinación en las funciones cognitivas previas, con fallas en 2 o más dominios cognitivos, ¿ya? Es importante que sepan que este deterioro cognitivo no se atribuye al envejecimiento normal, interfiere con la independencia de las actividades de la vida diaria, ¿ya? Y esto es un punto importante en el diagnóstico. No hay delirio o alteración psiquiátrica mayor. Representa un declinar respecto al estado previo del paciente. Y además el paciente presenta esta alteración cognitiva o conductual que debe alterar al menos 2 de los siguientes dominios cognitivos, ¿ya? Puede ser la memoria, funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales, el lenguaje o la personalidad o comportamiento social.
Respecto a la epidemiología en la demencia, mientras más adultos mayores hayan, mayor es la prevalencia de la demencia, ¿ya? Esta prevalencia aumenta con la edad, es decir, por ejemplo, en mayores de 65 años de un 5%, pero en 90 años ya es de un 50%. ¿Ya? Esto demuestra que la probabilidad de demencia se va duplicando cada 5 años. La demencia es un gran problema para la salud pública, ya que un paciente con demencia presenta muchos años de vida perdidos por discapacidad, ¿ya? Es la tercera causa de pérdida de años de vida saludable por discapacidad. Y no hay que olvidar a los cuidadores, ¿ya? La demencia tiene un gran impacto en ellos, son los segundos pacientes. 50% empieza a presentar trastornos psiquiátricos, el 63% presenta una sobrecarga severa y se asocia con síntomas neuropsiquiátricos. Según el DSM, dentro de los trastornos neurocognitivos podemos encontrar el trastorno cognitivo menor y el trastorno cognitivo mayor. El trastorno cognitivo menor se define como cambios cognitivos que son objetivables por pruebas, pero que no afectan las actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo el manejo de dinero, limpiar, ir de compras, etc. ¿ya? Pero sí hay una afección de las actividades avanzadas de la vida diaria, como por ejemplo los temas laborales, ¿ya? Y el trastorno cognitivo mayor, que es la demencia, que es un deterioro en la funcionalidad del paciente. A grandes rasgos, dentro de la clínica de la demencia, los pacientes pueden presentar tanto síntomas psicológicos como del comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, dentro del pensamiento y la percepción, los pacientes pueden presentar estos delirios, alucinaciones o los misidentifications, que son esta falsa identificación o errores en identificar ciertas personas, ciertas caras, ¿ya? También pueden presentar trastornos afectivos, como por ejemplo trastornos depresivos, que esto es lo más frecuente, o episodios maníacos, ¿ya? Entonces, en toda persona que debute en la tercera edad con un trastorno psiquiátrico, debemos sospechar y descartar el inicio de una demencia, ¿ya? Y otra clínica que pueden presentar estos pacientes dentro de la personalidad y la conducta es la modificación de la personalidad, o pueden presentar también trastornos dentro del comportamiento, como por ejemplo conductas erráticas, fugas, que el paciente esté agitado. Dentro del diagnóstico diferencial hay que tener presente el envejecimiento normal, que se refiere a la pérdida de memoria asociada con la edad, ¿ya? Hay una disminución de la memoria, la capacidad visoespacial, rapidez psicomotora o la denominación, pero esto no afecta en la funcionalidad de la persona, ¿ya? No se ven afectadas las actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales. ¿Ya? Y acá les puse una tablita comparativa entre el envejecimiento normal y el patológico. Por ejemplo, los olvidos. En el envejecimiento normal hay un olvido del fragmento del evento, pero cuando sospechamos una demencia hay un olvido en la ocurrencia del evento, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, en los beneficios claves, que son como cuando el paciente no recuerda algo, nosotros le damos una clave, una como pista, y cuando es un envejecimiento normal, el paciente logra recordarlo, pero si estamos ante una demencia, el paciente lo va a ir perdiendo progresivamente, ¿ya? Aquí les dejo la tablita para que puedan verla con mayor detención. Otro signo diferencial es el síndrome confusional, que es el de lo que hablamos antes, el delirium. Y lo otro también es el deterioro cognitivo leve, en donde tampoco hay una afección de la funcionalidad y hay ciertos criterios diagnósticos que se tienen que cumplir, ¿ya? Hay una queja cognitiva subjetiva del paciente o del informante, que es el cuidador o el familiar o el acompañante, ¿ya? Hay un déficit cognitivo que es subjetivable con pruebas, hay una funcionalidad preservada del paciente y ausencia de demencia, ¿ya? Y el deterioro cognitivo leve tiene una proyección a demencia con una tasa de conversión de un 10 a un 15% en un año. Es importante que sepan que el deterioro cognitivo leve es reversible. Por lo tanto, al momento de pesquisarlo, debemos hacer todo lo posible para tratar aquellos factores y revertir la progresión, ¿ya? Y otro diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta es la patología psiquiátrica.
Como en toda evaluación clínica, primero vamos a iniciar con la anamnesis. Esta debe ser detallada y se le debe realizar tanto al paciente como al cuidador, ¿ya? Hay que preguntar sobre el síntoma de inicio y esto nos va a orientar al tipo de demencia que presenta el paciente. Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Hay que preguntar también sobre el perfil temporal. Hay que descartar trastornos del ánimo, principalmente el trastorno depresivo, estados confusionales y causas que sean potencialmente reversibles, ¿ya? Y hay que detallar los medicamentos que está consumiendo el paciente. Luego de realizar la anamnesis, vamos a realizar un screening cognitivo y que es la primera aproximación al estado cognitivo del paciente. Entonces, en primer lugar, podemos realizar el mini mental, ¿ya? En donde vamos a evaluar la orientación, la memoria, la atención, el recuerdo y el lenguaje, ¿ya? Dentro de la orientación debemos preguntar cuál es la fecha, el día, el mes, el año en el que estamos, dónde nos encontramos, ¿ya? Sobre la memoria hay que nombrarle 3 objetos y pedirle al paciente que los repita. En la atención hay que realizar una resta o deletrear palabras, ¿ya? Sobre el recuerdo hay que preguntar los 3 objetos nombrados anteriormente y esto también evalúa la capacidad de la memoria remota, ¿ya? Y evaluar el lenguaje. Cada punto tiene un puntaje y que nos va a dar la probabilidad de que estemos frente a una demencia. Si el mini mental tiene un sesgo según nivel educacional y es poco sensible en las demencias en estadio temprano y demencias en donde no se afecta la memoria, ¿ya? Para esto se tiene que realizar un mini mental, pero también debemos adjuntar una prueba de actividades funcionales, como por ejemplo el MOCA, que puede detectar un deterioro cognitivo leve, ¿ya? En la siguiente diapositiva se los voy a mostrar. Bueno, acá está el MOCA, que es el Montreal Cognitive Assessment o la evaluación cognitiva de Montreal, en donde sale bien detallado en cada punto lo que debe hacer el paciente o lo que se le pide, ¿ya? Como les mencioné antes, el MOCA puede detectar el deterioro cognitivo leve y sobre el puntaje, que hay un máximo de 30, lo normal es hasta 26 puntos. Ya bajo 26 puntos podemos estar hablando de un deterioro cognitivo. Bueno, como les mencioné previamente, el mini mental tiene cierto sesgo, entonces debemos adjuntar una prueba de actividad funcional y ahí está el FAQ o el Functional Assessment Questionnaire, ya en donde este cuestionario evalúa la independencia del desempeño de las actividades de la vida diaria del paciente y puede ser respondido tanto por él como por un cuidador confiable, ¿ya? Fue diseñado para estudios de comunidades de personas con envejecimiento normal o que presenten alteraciones funcionales leves, ¿ya? El rango de puntaje va entre los 0 y los 30 y el punto de corte es 9, es decir que bajo 9 o que sea dependiente en 3 o más actividades es recomendado, o sea, podemos decir que estamos frente a un deterioro de la función y un posible deterioro cognitivo. Como les mencioné también anteriormente, cuando estamos frente a un paciente con sospecha de deterioro cognitivo, debemos descartar causas secundarias, ¿ya? Y estas causas secundarias pueden ser una hemorragia subaracnoidea, tumores cerebrales, déficit nutricional y principalmente por el déficit de la vitamina B12, ¿ya? Alteraciones sensoriales, trastornos tóxicos metabólicos y puede ser también por un deterioro cognitivo causado por fármacos y drogas. Bueno, continuando con nuestra evaluación clínica, también podemos realizar un examen neurológico en caso de que tengamos dudas y lo realizaremos para buscar signos de focalidad o síntomas más específicos como por ejemplo parkinsonismo, ¿ya? También vamos a pedir exámenes de laboratorio para descartar principalmente estas causas secundarias que les mencioné anteriormente. Vamos a pedir hemograma y VHS, la creatinina y los electrolitos plasmáticos, las pruebas tiroideas, BDRL y VIH, y los niveles de B12, B9, que es el ácido fólico y la vitamina D. También por otro lado podemos solicitar imágenes en caso de una sospecha específica, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea. Vamos a solicitar un TAC y una resonancia magnética, ¿ya? Y en caso de duda diagnóstica y para realizar un estudio más detallado de cada función cognitiva,
podemos realizar una evaluación neuropsicológica, ¿ya? La evaluación neuropsicológica es más extensa y es útil para el diagnóstico diferencial de las demencias, ¿ya? Esto es porque estudia de forma más precisa los déficits de las diferentes áreas cognitivas, ¿ya? Además, estas pruebas son útiles para diferenciar aquellos sujetos que están entre el límite del envejecimiento normal y una demencia inicial, ¿ya? Hay algunos estudios que han salido recientemente que sugieren que un déficit en la memoria verbal o en la nominación por categorías se podría asociar con una demencia incipiente. El diagnóstico de la demencia es clínico y se deben cumplir ciertas condiciones para el diagnóstico, ¿ya? El paciente tiene que presentar alteración en múltiples dominios, 2 o más. No necesariamente tiene que estar afectada el área de la memoria, ¿ya? Uno siempre lo asocia a pérdida de memoria, pero ya vamos a ver en las siguientes diapositivas que no siempre es así, ¿ya? Hay un cambio respecto al nivel previo de las actividades básicas de la vida diaria, se nota que hay un declive en ellas. Hay que evidenciar las alteraciones mediante pruebas neuropsiquiátricas, informantes también, hay que hacerles las preguntas también a los cuidadores. Debe ser un trastorno que sea adquirido, tengo que descartar un cuadro psiquiátrico y tiene que tener más de 6 meses de evolución. Entonces, al realizar nuestro proceso diagnóstico, primero realizaremos un diagnóstico sindromático con este síndrome demencial, en donde vamos a ver una alteración de la funcionalidad del paciente y que tiene ciertas funciones cognitivas afectadas. Luego de esto, vamos a realizar un diagnóstico anatómico, en donde vamos a diferenciar si esta demencia es de origen cortical o de origen subcortical, ¿ya? Acá hay una tablita comparativa entre la demencia cortical y la subcortical. Por ejemplo, dentro del curso de la enfermedad, cuando es una demencia cortical es progresivo, mientras que subcortical puede ser tanto progresivo o estático, ¿ya? Sobre la atención, en una demencia cortical la atención va a estar completamente normal, igual que en la demencia subcortical, pero aquí va a presentar una respuesta más lenta. Dentro del habla, la demencia subcortical está normal, versus la subcortical, en donde podemos tener una hipofonía, una disartria, el paciente puede tener un mutismo o disfagia, ¿ya? Dentro de la memoria, en la demencia cortical hay una alteración en el almacenamiento de la memoria, es decir, que no mejora con claves, ¿ya? Que son estas como pistas que le damos al paciente durante el examen mental. Y la subcortical hay una alteración de la evocación, es decir, que le cuesta recordar al principio, pero al paciente le damos una pista y mejora con estas claves, ¿ya? Dentro de la cognición, en la demencia cortical hay múltiples alteraciones, pero en la demencia subcortical hay una disfunción, principalmente ejecutiva, ¿ya? Respecto a la actitud, en la demencia cortical el paciente está desinhibido, ¿ya? Versus en la demencia subcortical el paciente está apático o tiene una incontinencia emocional, mucha labilidad emocional, ¿ya? La demencia cortical no presenta signos motores, en cambio la subcortical sí presenta síntomas, como por ejemplo síntomas del parkinsonismo, temblores esenciales o síntomas del síndrome piramidal, ¿ya? En la demencia cortical no está afectada la marcha y el equilibrio, en cambio la subcortical sí, son pacientes con caídas recurrentes, ¿ya? Y por último, la demencia cortical no tiene síntomas urinarios, en cambio la subcortical sí. El paciente puede presentar poliuria o una incontinencia. Y el último paso dentro de nuestro proceso diagnóstico es realizar el diagnóstico etiológico, en donde tomamos en cuenta nuestro síndrome demencial, más nuestro diagnóstico anatómico, que es entre cortical versus subcortical, más imagen o el examen, más el perfil temporal, ¿ya? Y acá tenemos las demencias degenerativas versus las demencias no generativas, ¿ya? O sea, no degenerativas, ¿ya? Y acá las podemos subdividir tanto como cortical, como subcortical o mixta, y degenerativa y no degenerativa. Ya dentro de las corticales degenerativas principalmente está el Alzheimer, que es la demencia más frecuente, ¿ya?
Dentro de las degenerativas subcorticales están estos síndromes extrapiramidales, como el Huntington, la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y subcortical no degenerativa están las demencias vasculares. Y dentro de las mixtas degenerativas están las demencias frontotemporales, y estas tres son las que les acabo de mencionar, tanto Alzheimer como vascular y demencia frontotemporal, son las que vamos a ver a continuación. Acá les puse un algoritmo sobre el enfrentamiento diagnóstico que vamos a realizar, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con una anamnesis detallada, en donde dependiendo de lo que encontremos, vamos a encontrar este posible deterioro cognitivo, ¿ya? Y después de eso vamos a realizar nuestra evaluación diagnóstica inicial por medio de los test de cribados como el Mini-Mental, el MoCA, ¿ya? Vamos a solicitar los exámenes de laboratorio correspondientes, ¿ya? Y vamos a averiguar más cosas de la historia clínica, preguntando los fármacos que está consumiendo el paciente, descartar los trastornos neuropsiquiátricos, ¿ya? Luego, con todo esto vamos a valorar globalmente los resultados, ¿ya? Entonces vamos a ver si hay alguna enfermedad que sea potencialmente tratable o por el otro lado que no sea tratable, ¿ya? Y ahí vamos a continuar con nuestro algoritmo dependiendo por la vía que nos vayamos. Ahora les voy a hablar un poquito de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia con un 50% de los casos. Es más frecuente en mayores de 60 años, ¿ya? La prevalencia se va duplicando cada 5 años después de los 60 años. Es decir, hay un 1% de prevalencia en 60 a 65 años, pero ya en el rango etario de 65 a 70 años es de un 2%. De 75 a 80 años es de un 4%, y de 80 a 85 años es de un 16%, ¿ya? Solo el 10% de los casos de enfermedad de Alzheimer son hereditarios, y el 90% restante son casos esporádicos, ¿ya? Es importante saber que cuando hay un patrón genético o hereditario, que es la enfermedad de Alzheimer familiar, es de inicio precoz, ocurre antes de los 55 años. Entonces, cuando se presentan pacientes jóvenes, se debe sospechar, ¿ya? Y también pueden haber casos tardíos que son principalmente por los factores de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada, sexo femenino, el bajo nivel educacional o antecedentes de traumatismo encefalocraniano. Dentro de la clínica de la enfermedad de Alzheimer podemos encontrar 3 etapas, en donde cada una tiene una duración específica y una clínica específica, ¿ya? La etapa número 1 tiene una duración de 1 a 3 años, y acá el paciente puede presentar una pérdida de la memoria episódica, esta dificultad de evocar acontecimientos recientes, ¿ya? También tiene una pérdida de la organización visoespacial, empieza a presentar un lenguaje pobre, cambios de personalidad y toma de decisiones erróneas. También puede presentar trastornos depresivos o ansiedad. Y lo importante es que aquí el sistema motor está normal, ¿ya? Acá durante esta etapa el paciente no percibe la falla. Habitualmente aquí el paciente se percibe como una persona normal y su conducta es completamente normal, ¿ya? Si se llega a dar cuenta de algo, lo minimiza, ¿ya? Y normalmente siempre lo atribuye a ya es porque soy mayor, porque estoy viejo. Lo importante es que en esta etapa, aunque los pacientes son incapaces de trabajar y son muy dependientes, conservan muy bien su rutina y los repertorios sociales, o sea, la junta con el resto de las personas, ¿ya? Se puede sostener una conversación coloquial con ellos de manera muy bien, ¿ya? Y, o sea, siempre y cuando no se le hagan preguntas directas, ¿ya? Luego en la etapa 2 tiene una duración de 2 a 10 años. Acá el paciente ya empieza a presentar una alteración de la memoria remota, empieza a presentar afasia y acalculia, o sea, le cuesta realizar operaciones matemáticas. Presenta mayores alteraciones psiquiátricas, ya no solo un trastorno depresivo de ansiedad, sino que empieza a presentar agitación o alucinaciones, ¿ya? Y acá el sistema motor se empieza a alterar, el paciente empieza a presentar ciertos síntomas motores, ¿ya? Y por último, en la etapa 3,
que es la etapa final después de los 10 años, el paciente tiene unas funciones intelectuales deterioradas, no reconoce a sus familiares ni a ellos mismos, puede llegar a una afasia total. Dentro de los síntomas motores, el paciente empieza a presentar rigidez de sus extremidades, tiene una dificultad en la deglución y esto conlleva a hacer neumonías aspirativas y también puede presentar incontinencia urinaria y fecal, y todo esto puede, si sigue progresando, va a desencadenar en la muerte del paciente. Anatomopatológicamente la enfermedad de Alzheimer se debe por una acumulación de beta-amiloide, que es una proteína, y esta acumulación de esta proteína forma estas placas seniles a nivel del tejido neuronal, ¿ya? Y también hay unos acúmulos de la proteína tau que forma estos ovillos neurofibrilares, ¿ya? En imágenes podemos ver atrofia en el lóbulo temporal, medial y en el lóbulo parietal, como se ve en estas imágenes acá inferior. Dentro de los criterios diagnósticos para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer, según el DSM-5, esta debe cumplir los criterios de demencia, y esto es transversal a todos los tipos de demencia, ¿ya? Primero tienen que ser de inicio insidioso en meses o años, ¿ya? Luego, el paciente tiene que mostrar un claro empeoramiento cognitivo. Los síntomas iniciales son casi exclusivamente cognitivos e incluyen de tipo amnésico, que tiene que ver con la memoria, en donde hay una alteración del aprendizaje o una alteración en la evocación, ¿ya? O pueden haber alteraciones que no tienen que ver con la memoria, como por ejemplo alteración del lenguaje, alteraciones visoespaciales o disfunción ejecutiva, ¿ya? Cuarto, no debe hacerse el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable si hay evidencia de enfermedad cerebrovascular, síntomas de demencia por cuerpos de Lewy, que es otro tipo de demencia, ¿ya? Síntomas prominentes de una demencia del lóbulo frontotemporal, que es lo que vamos a ver después, ¿ya? O evidencia de otra enfermedad neurológica concurrente activa o no neurológica con fármacos. Dentro del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer tenemos varios pilares. El primero es un tratamiento preventivo en donde modificamos los factores de riesgo. La modificación de estos factores puede llegar a prevenir o retrasar en un 40% la aparición de una demencia, ¿ya? Y estos factores de riesgo son el bajo nivel educacional, déficits sensitivos, sensoriales, como por ejemplo la pérdida de la audición, accidentes cerebrovasculares o traumas, comorbilidades como hipertensión arterial, la obesidad o la diabetes mellitus, el consumo de alcohol y tabaco, cuadros depresivos, aislamiento social. Entonces es muy importante mantener a los pacientes en actividades con otras personas de su misma edad, ¿ya? Inactividad física o contaminación ambiental. Dentro del pilar no farmacológico, tenemos el rol de simplificar la comunicación verbal mediante frases simples y cortas. Tenemos que identificar y eliminar factores precipitantes que provoquen una agitación y conductas agresivas en el paciente. No debemos confrontarlos, ¿ya? Porque si los confrontamos y logramos agitarlos de esta manera, les hace más mal y se van a deprimir más, ¿ya? Entonces, por esto mismo es incluso preferible validar lo que ellos afirman como verdad y luego distraer su atención. Como por ejemplo, si un paciente me dice como esto es así, yo le digo sí, es así, y inmediatamente cambio de tema, ¿ya? También hay que mantener una adecuada hidratación y nutrición y minimizar el uso de fármacos. Hay que mantener un ambiente calmado, hay que crear rutinas en los adultos mayores, ¿ya? Y hay que maximizar la seguridad del ambiente para evitar caídas, por ejemplo, ¿ya? Y por otro lado, también es muy importante tener un apoyo psicológico y social e incluir al cuidador. Porque no sé si se acuerdan que al principio les dije que se genera esta clase de segundo paciente, ¿ya? Entonces, no hay que olvidarnos del cuidador. Y todas estas medidas no farmacológicas también son transversales a todas las demencias,
¿ya? Dentro del pilar farmacológico hay dos cosas que debemos tratar. Por un lado, el déficit cognitivo y por otro lado, las alteraciones conductuales, ¿ya? Sobre el déficit cognitivo debemos aumentar la transmisión colinérgica, ya que es lo que se ve afectado en esta enfermedad. Algunos de los fármacos que podemos utilizar es el donepezil y la rivastigmina. ¿Ya? El donepezil es un inhibidor reversible y selectivo de la acetilcolinesterasa. Tiene una mejora del 4% en el puntaje de la subescala cognitiva de la escala de evaluación de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y es importante que el donepezil está aprobado por la FDA como tratamiento, ¿ya? Y la rivastigmina es un inhibidor relativamente selectivo, pseudo-reversible, de acetilcolinesterasa, ¿ya? Y por otro lado, lo que mayormente vamos a tratar son las alteraciones conductuales, ¿ya? Debemos tratar si el paciente presenta una depresión con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la sertralina o el escitalopram. ¿Ya? Debemos tratar el insomnio mediante medidas conductuales, higiene de sueño, o podemos dar sedantes hipnóticos, y esto tiene que ser el menor tiempo posible, ¿ya? Un ejemplo es la trazodona, ¿ya? Y en caso de que el paciente presente alucinaciones y psicosis, que es en un 20% de los casos aproximadamente, podemos usar ciertos neurolépticos como por ejemplo la risperidona en bajas dosis. Otro tipo de demencia frecuente es la demencia vascular, ¿ya? La demencia vascular es una demencia secundaria a una enfermedad cardiovascular aguda, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, o alteraciones cardiovasculares o circulatorias que dañan progresivamente las zonas cerebrales, ¿ya? Los factores de riesgo son los factores de riesgo cardiovasculares, la edad, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, el diabetes y el ACV previo, ¿ya? Las demencias vasculares se clasifican en tres, según una demencia vascular multiinfarto, que son a nivel cortical. Puede ser una demencia vascular isquémica subcortical, en donde hubo un infarto lagunar o un infarto por hipoperfusión. Y por último está el infarto en sitio estratégico, en donde hay una afección de un área fundamental para la cognición. Por ejemplo, el tálamo, el giro supramarginal o el giro angular izquierdo. En el giro supramarginal se encuentra en el lóbulo parietal inferior y permite junto al giro angular izquierdo la lectoescritura, ¿ya? Y el angular por sí solo permite el procesamiento del lenguaje, generar un código en común, por ejemplo, para la información visual o auditiva que recibimos. Dentro de los criterios diagnósticos de la demencia vascular están los criterios de demencia, que son los que mencioné previamente, y la evidencia de una enfermedad cerebrovascular, que la vamos a obtener tanto por historia como por exploración o técnicas de neuroimagen, ¿ya? Existe la demencia vascular post-ACV y subcortical, ¿ya? La post-ACV tiene una prevalencia de un 6 a un 30%, inicia a los 3 primeros meses posterior al accidente cerebrovascular y el paciente empieza a presentar un deterioro súbito que tiene un curso fluctuante y progresa escalonadamente, ¿ya? Y la demencia subcortical, hay una presencia de lesiones isquémicas que afectan la sustancia blanca, no hay comunicación con las áreas frontales, ¿ya? Es la causa más frecuente de demencia vascular. El 25% no tiene antecedentes de ACV y el 30% tiene antecedentes de un infarto lagunar. Y este tipo de demencia vascular es de inicio insidioso y de curso variable. Dentro de la clínica podemos encontrar, como en todas las demencias, funciones ejecutivas alteradas con deterioro funcional, una memoria que mejora con estas claves, podemos encontrar síntomas del parkinsonismo, un paciente con caídas recurrentes, incontinencia de orina precoz, poliuria, disfonía, disartria, entre otros, ¿ya? El paciente también puede presentar un retraso psicomotor o síntomas focales y asimetrías de los reflejos osteotendíneos, ¿ya? Y también acá los pacientes pueden presentar alteraciones conductuales, pueden estar más apáticos, pueden presentar depresión, mayor desinhibición social o labilidad emocional.
En el tratamiento de la demencia vascular, lo que más nos va a importar es la prevención primaria y secundaria. Entonces, esto se tiene que realizar antes de que aparezca la demencia, ¿ya? Intervenir en los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? No hay un tratamiento sintomático que esté aprobado por la FDA, pero puede haber un cierto beneficio cognitivo con el donepezilo, la rivastigmina o la memantina. Y por último, les voy a hablar sobre la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal se define como una enfermedad neurodegenerativa en donde va a haber una atrofia de los lóbulos frontales y regiones anteriores de los lóbulos temporales, ¿ya? De la base anatomopatológica, al igual que la enfermedad de Alzheimer, aquí encontramos ovillos neurofibrilares y cúmulos de proteína tau, ¿ya? Principalmente en estas áreas mencionadas anteriormente. Acá hay un importante componente genético de un 40% aproximadamente y tiene una prevalencia del 5%. La clínica de la demencia frontotemporal va a depender del área afectada, ¿ya? Pero en general inicia con cambios de personalidad antes de cambios en la memoria y el lenguaje a comparación de las otras demencias, ¿ya? Tiene una edad de promedio de inicio entre los 54 más o menos 8 años, ¿ya? O sea, es de presentación en edad joven, ¿ya? Bueno, como les mencioné, la clínica va a depender del área afectada. Si hay afección a nivel frontal bilateral, el paciente presenta estos cambios de personalidad, hay alteraciones en sus conductas más erráticas, hay alteración de las funciones ejecutivas y poca afasia, ya no hay tanta alteración del lenguaje. Si hay frontal izquierdo, ya hay una alteración del lenguaje con una afasia progresiva. Cuando la afección es a nivel de frontal derecho, hay una pérdida del insight, o sea, del reconocimiento de que es la capacidad de que uno mismo reconozca que está enfermo, ¿ya? El paciente también puede estar desinhibido o puede tener ciertas conductas antisociales, se vuelven más retraídos, no quieren salir de sus casas, ¿ya? Cuando hay afección temporal izquierda, hay alteración del conocimiento semántico y puede haber una afasia semántica, es decir, que hay pérdida de palabras asociadas a los conceptos, ¿ya? Y por último, si hay una afección temporal derecho, hay una pérdida en la empatía, el paciente puede estar más irritable, tiene una dificultad en su autocuidado, empieza a tener poco higiene, entre otras cosas. Dentro del tratamiento de la demencia frontotemporal debemos tratar los síntomas, ¿ya? Vamos a utilizar antidepresivos para tratar estos síntomas de depresión, estas conductas más impulsivas, la irritabilidad en el paciente, etc. Y para esto vamos a usar principalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la sertralina, el escitalopram o la fluoxetina, la mirtazapina o la trazodona, ¿ya? Y también por otro lado podemos usar antipsicóticos en bajas dosis para controlar esta conducta desorganizada en los pacientes, esta agresividad que empiezan a presentar, incluso pueden presentar delirios, ¿ya? Y como primera línea utilizamos risperidona en bajas dosis y si es que no nos sirve como alternativa podemos usar la olanzapina o el aripiprazol. Bueno, a modo de resumen acá hay una tabla comparativa entre el delirium y la demencia, ya que son estas dos entidades que podemos confundirlas, pero son completamente distintas, ¿ya? Como por ejemplo lo principal es a nivel de la conciencia. En el delirium el paciente tiene una disminución en este nivel de alerta o puede estar hiperalerta. En cambio en la demencia la alerta está conservada, ¿ya? El paciente está consciente, está alerta, está vigil, ¿ya? Y acá el resto lo pueden leer ustedes, ¿ya? Para no hacer esto más largo. Bueno, esto ha sido la clase. Espero que hayan entendido y que haya quedado todo claro. Si ese no es el caso y tienen dudas o inquietudes, pueden escribirme acá a mi mail o comunicarse con la organización, ¿ya? Yo sé que esta clase fue un poquito más larga y tediosa, pero traté de hacerlo lo más resumida posible, ¿ya?
Eso, muchas gracias.